Dicen que cuando un ídolo muere, el mundo llora. Pero cuando José José murió el 28 de septiembre de 2019, el mundo no solo lloró, el mundo se partió en dos. Porque no hubo un funeral, hubo dos. No hubo una familia despidiéndolo, hubo una guerra. Y en el centro de todo eso, controlando cada movimiento, cada declaración, cada imagen del cuerpo, estaba una mujer que durante años se presentó como su salvadora, su ángel guardián, la única que realmente lo amaba. Sarita Sosa, su hija menor. Pero lo que muchos no saben es que ese amor tenía un precio. Y ese precio fue el aislamiento total de José José, de sus otros hijos, de su familia mexicana, de su pasado entero. Porque no es casualidad que durante los últimos años de su vida, el príncipe de la canción desapareciera de México sin dar explicaciones. No es casualidad que sus hijos mayores tuvieran que buscarlo como si fuera un desaparecido. Y no es casualidad que cuando murió, Sarita fuera la única con acceso al cuerpo, al certificado de defunción, a las cenizas y a las cuentas bancarias. Esto no es una teoría, no es un chisme de revista, es lo que declararon sus propios hijos, lo que está en las demandas judiciales, en los videos filtrados, en las entrevistas desgarradoras donde José Joel y Marisol Sosa lloraban frente a cámaras pidiendo ver a su padre por última vez. Este no es un video más sobre José José. Es la historia de cómo Sarita Sosa se convirtió en la figura más polémica y odiada por millones de fans. Y lo que vas a escuchar probablemente nunca te lo contaron así. La imagen es clara. Sarita Sosa, rubia, de ojos claros, siempre sonriente al lado de su padre. La hija devota, la que lo cuidaba, la que supuestamente lo rescató del alcohol y las drogas. Pero detrás de esa imagen de hija perfecta, había una maquinaria de control que fue aislando al cantante de todo y de todos. Sarita no siempre estuvo ahí. Durante años, mientras José José batallaba con sus adicciones, en México, ella vivía en Estados Unidos con su madre, Sara Salazar, lejos del caos, lejos de los escándalos. Pero cuando el cantante tocó fondo, cuando ya no podía ni pararse en un escenario, cuando su carrera estaba destrozada y su salud hecha pedazos, ahí apareció ella. Y lo que empezó como ayuda, como rehabilitación, como amor filial, se transformó en otra cosa, en una jaula dorada donde José José ya no decidía nada. Ni a quién ver, ni a quién llamar, ni siquiera dónde vivir. José Joel, su hijo mayor, no se guardó nada. En decenas de entrevistas dejó claro que Sarita decidía todo, que controlaba el teléfono de su padre, que les negaba el acceso, que los trataba como enemigos, y que su relación con José José, el hombre que los crió, se redujo a videollamadas esporádicas donde él se veía perdido, confundido, enfermo. Antes de ser el príncipe de la canción, antes de las ovaciones en el Auditorio Nacional, antes de los Grammy y los discos de oro, José Rómulo Sosa Ortiz era solo un niño pobre del barrio de Clavería que soñaba con cantar. Nació en 1948 en una familia destrozada. Su padre, José Sosa Esquivel, era alcohólico y violento. Golpeaba a su madre, destruía la casa, desaparecía por días. Y cuando José apenas tenía 7 años, su padre lo abandonó para siempre. Ese abandono lo marcó de por vida. Lo dejó con un vacío que jamás pudo llenar, una herida que lo persiguió hasta sus últimos días. Su madre, Margarita Ortiz, se quedó sola criando a 2 hijos sin un peso. Trabajaba de lo que fuera para sostener la casa, y José, siendo apenas un niño, aprendió rápido que en la vida o te defendes solo o te devoran. La música fue su escape. Desde chico cantaba en coros, en la iglesia, en cualquier lugar donde lo dejaran. Tenía una voz que no parecía de este mundo, un registro que hacía llorar a cualquiera. Y con esa voz empezó a abrirse paso, primero en bares, luego en concursos, después en la radio. Pero el camino no fue fácil. José tuvo que peleársela en un medio dominado por conexiones, por padrinos, por apellidos. Él no tenía nada de eso, solo su voz y un hambre de triunfar que lo carcomía por dentro.
y ese hambre lo llevó a lugares oscuros, porque desde joven aprendió que el éxito en la música venía acompañado de alcohol, de fiestas interminables, de mujeres, de excesos. Y José, que ya cargaba con el trauma de un padre alcohólico, empezó a repetir el patrón. Tomaba para celebrar, tomaba para soportar la presión, tomaba para olvidar. Y lo que empezó como una copa se transformó en una botella diaria, y después en algo mucho peor. Pero en ese entonces, nadie le ponía freno. Al contrario, mientras más bebía, más famoso se volvía. Porque José José borracho también cantaba como los dioses. Y la industria lo exprimió hasta la última gota. Lo llenaron de contratos, de giras, de compromisos que no podía cumplir. Y cuando no podía más, le daban algo para que siguiera. Pastillas para despertarse, alcohol para relajarse, drogas para aguantar. Fue un círculo vicioso del que nunca pudo salir. Y en medio de todo ese caos, conoció a Anhel Noreña, una actriz joven, guapa, ambiciosa. Se enamoraron rápido, se casaron más rápido todavía, y tuvieron 2 hijos, José Joel y Marisol. Durante años, Anhel fue su ancla, la que lo sostenía cuando caía, la que lo levantaba cuando no podía más, pero también fue testigo de su descenso. Lo vio perderse en el alcohol, en las infidelidades, en la autodestrucción. Y por más que intentó salvarlo, José ya estaba demasiado hundido. El matrimonio no aguantó. Se separaron en medio de escándalos, acusaciones, dolor. Y José se quedó solo otra vez. Solo con su voz, con su fama y con sus demonios. Y fue en ese momento de caída absoluta cuando apareció Sara Salazar. Una mujer más joven, de otro mundo, que lo deslumbró con una promesa, un nuevo comienzo. Y de esa relación nació Sarita, la hija que, años después, se convertiría en su carcelera. En el mundo de José José siempre hubo mujeres, pero solo 3 marcaron su vida de forma definitiva, y las 3, de alguna manera, se lo disputaron hasta el final. La primera fue Anhel Noreña, la madre de sus primeros hijos, la que estuvo en sus años de gloria, pero también en sus peores caídas. Anhel no era solo su esposa, era su manager, su confidente, la que manejaba su dinero, sus contratos, su carrera. Pero también fue testigo del infierno. Lo vio llegar borracho a su propia casa, olvidarse de los cumpleaños de sus hijos, perderse durante días enteros. Y cuando ya no pudo más, cuando el amor se transformó en sufrimiento, decidió alejarse. Pero nunca lo soltó del todo. Anhel siguió siendo la madre de José Joel y Marisol, y eso la mantuvo cerca, siempre vigilante, siempre presente. Y cuando años después José José se enfermó y Sarita tomó el control, Anhel fue una de las primeras en saltar, porque sabía que algo no estaba bien. La segunda fue Sara Salazar, una cubana que conoció a José en Miami cuando él ya estaba destruido. Según las versiones, Sara lo rescató, lo cuidó, lo alejó de las drogas, pero otros dicen que simplemente lo capturó en su momento más vulnerable. De esa relación nació Sarita en 1995, cuando José ya tenía 47 años. Y desde el principio, esa niña fue tratada como una princesa. José la adoraba, la mimaba, le daba todo lo que no pudo darles a sus otros hijos. Y Sara lo sabía. Sabía que esa niña era su as bajo la manga, su conexión directa con el ídolo, su pasaporte al control total. Porque a medida que José envejecía, enfermaba y perdía fuerza, Sara y Sarita fueron ocupando cada vez más espacio. Y la tercera, aunque menos visible, fue la propia industria. Televisa, los productores, los managers, todos esos hombres que durante décadas lo usaron como una máquina de hacer dinero. Ellos también fueron sus dueños. Lo obligaban a cantar aunque estuviera enfermo, a presentarse aunque no pudiera pararse, a grabar discos aunque su voz ya no fuera la misma. Y José decía que sí a todo, porque eso era lo único que sabía hacer: obedecer, complacer, cantar. Pero entre todas estas figuras, hubo un momento clave que lo cambió todo.
Un momento donde José tocó fondo de una manera tan brutal que ya no había vuelta atrás. Fue en 2005, durante una presentación en Huastepec. José subió al escenario completamente borracho. No podía ni hablar, mucho menos cantar. El público empezó a abuchearlo, a gritarle, a insultarlo. Y él, humillado, roto, intentó seguir. Pero su cuerpo ya no daba más. Colapsó en pleno escenario. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El príncipe de la canción tirado en el piso, indefenso, destruido. Y fue ahí cuando Sarita, que entonces tenía apenas 10 años, empezó a tomar un rol distinto. Ya no era solo la hija consentida. Se convirtió en su salvadora. O al menos eso fue lo que ella y su madre construyeron como narrativa. El declive de José José no fue de un día para otro. Fue lento, doloroso, público. Cada caída era una nota en los periódicos. Cada recaída un escándalo televisivo. Y en medio de todo ese circo mediático, José Joel y Marisol intentaban sostener a su padre como podían. Viajaban a verlo, le rogaban que dejara de tomar, le suplicaban que se cuidara. Pero José ya estaba demasiado perdido. Y mientras ellos luchaban desde México, en Miami, Sara Salazar empezaba a construir su propia versión de la historia. Según ella, José necesitaba alejarse de todo lo que le hacía daño. Y en esa lista entraban las drogas, el alcohol, la industria mexicana y también sus hijos mayores. Sara convenció a José de que lo mejor era quedarse en Estados Unidos, lejos de las tentaciones, lejos del escándalo, lejos de todos. Y José, enfermo, débil, sin fuerzas para pelear, aceptó. Se mudó definitivamente a Miami y dejó de responder llamadas. José Joel y Marisol empezaron a sentir que algo raro pasaba. Las videollamadas con su padre eran cada vez más cortas, más controladas. Siempre estaba Sara o Sarita en la habitación, siempre vigilando, siempre interrumpiendo. Y cuando intentaban visitarlo, les ponían trabas. Que estaba cansado, que no podía recibir visitas, que el doctor no lo recomendaba. Excusas que no cerraban. En 2017, la situación explotó. José Joel denunció públicamente que no lo dejaban ver a su padre, que Sarita controlaba todo, que algo muy grave estaba pasando. Y fue ahí cuando el mundo empezó a prestar atención, porque no era un chisme más, era un hijo desesperado pidiendo ayuda. Mi papá está secuestrado, dijo José Joel en una entrevista. No puedo hablar con él, no puedo verlo, y cuando lo veo en videollamada, él no es él. Está confundido, está asustado, está controlado. Sarita salió a defenderse con furia. Según ella, José Joel solo quería dinero, que nunca se había preocupado por su padre, que ella era la única que realmente lo cuidaba. Y lo dijo con lágrimas, con indignación, con todo el drama posible. Los medios se dividieron. Unos apoyaban a José Joel, otros a Sarita. Y en medio de todo eso, José José callaba, o lo callaban, porque cada vez que aparecía en público, se veía peor, más delgado, más perdido, más ausente. Y sus hijos mayores no podían hacer nada más que mirar desde lejos, cómo el hombre que los crió se desvanecía poco a poco. Mientras tanto, Sarita seguía construyendo su narrativa. Se presentaba como la hija devota, la que sacrificó su vida para cuidar a su padre. Publicaba fotos con él en redes sociales, videos donde lo abrazaba, mensajes de amor incondicional. Todo perfectamente curado, perfectamente calculado. Pero detrás de esa imagen, la realidad era otra. José José ya no decidía nada. No elegía qué comer, qué ver, con quién hablar. Todo pasaba por Sarita. Y lo más grave es que él ya no tenía fuerzas para rebelarse. Estaba enfermo, cansado, vencido. Y ella lo sabía. El 28 de septiembre de 2019, el mundo del espectáculo se paralizó. José José había muerto. Pero la noticia no vino de un comunicado oficial, no vino de su familia, vino de un rumor que se volvió viral en cuestión de minutos. Y lo que tenía que ser un duelo nacional, se transformó en un escándalo de proporciones históricas.
porque Sarita no avisó, no llamó a sus hermanos, no les dijo que su padre estaba grave, no les dio chance de despedirse. José Joel y Marisol se enteraron por Twitter, por redes sociales, como cualquier desconocido. Y cuando intentaron contactarla, Sarita no respondió. Bloqueó sus llamadas, ignoró sus mensajes, desapareció. Y lo peor de todo es que tampoco les dijo dónde estaba el cuerpo. Durante días, los hijos mayores de José José dieron entrevistas desgarradoras pidiendo, rogando, suplicando que les dejaran ver a su padre por última vez. No sabemos dónde está, decía José Joel con la voz quebrada. No sabemos si lo cremaron, si está en un hospital, si ya lo enterraron. Sarita no nos dice nada, y nosotros solo queremos despedirnos. Las imágenes de esas entrevistas recorrieron el mundo. Un hijo llorando en vivo, pidiendo permiso para ver el cuerpo de su propio padre. Era desgarrador, era inhumano, era una pesadilla. Y mientras eso pasaba, Sarita seguía en silencio. No daba explicaciones, no respondía preguntas, no mostraba empatía. Se escudaba en que ella era la única heredera universal, que su padre así lo había decidido, que los demás no tenían derecho a nada. Tardó casi una semana en dar señales, y cuando lo hizo, fue para anunciar que el cuerpo de José José sería velado en Miami, en una ceremonia privada solo para la familia cercana, es decir, ella, su madre y nadie más. José Joel y Marisol no fueron invitados. La presión mediática fue tan brutal que finalmente Sarita tuvo que ceder, pero no de buena gana. Aceptó que el cuerpo fuera trasladado a México para un homenaje público, pero solo después de que ella tuviera su propio funeral en Miami, su propio momento, su propio control. Y así fue. Primero Miami, después México. 2 funerales, 2 países, 2 familias enfrentadas. Y en el medio, un ídolo convertido en botín de guerra. Cuando el cuerpo finalmente llegó a la Ciudad de México, miles de personas salieron a las calles a despedirlo. Fue un evento masivo, con honores de Estado, transmitido en vivo por todas las televisoras. Pero había algo que no cerraba, un vacío, un silencio incómodo. Porque aunque estaban José Joel y Marisol, aunque estaba el público llorando, aunque había flores y mariachis, Sarita no estaba. Se quedó en Miami. No vino. No quiso ver a sus hermanos. No quiso compartir el duelo. No quiso ceder ni un centímetro. Y esa ausencia gritaba más fuerte que cualquier discurso. Lo que pasó después del funeral fue todavía peor. Porque con José José muerto, empezó la verdadera guerra. Y no, era solo por dinero, aunque el dinero también estaba en juego. Era por algo más profundo, más oscuro, más retorcido. Era por el control absoluto de su legado. Sarita tenía todo a su favor. Según ella, José José le había dejado un testamento donde la nombraba heredera universal. Eso significaba que las regalías, los derechos de autor, las cuentas bancarias, todo le pertenecía a ella. Y José Joel y Marisol quedaban afuera, con las manos vacías. Pero ellos no se lo creyeron. Porque ese testamento apareció de la nada, firmado en circunstancias extrañas, cuando José ya estaba enfermo, confundido, sin capacidad real de tomar decisiones. Y empezaron a sospechar que había algo más detrás, que ese documento había sido manipulado, forzado, falsificado. No tardaron en contratar abogados y pedir que se investigara. Querían saber si su padre realmente había firmado eso o si había sido víctima de un fraude. Pero Sarita se plantó firme. Según ella, el testamento era legítimo, estaba firmado ante notario. Y punto. No había nada que discutir. Y se aferró a eso con una fuerza que dejaba claro que no iba a ceder ni un milímetro. Lo más turbio de todo fue lo que pasó con las cenizas. Porque después del homenaje en México, una parte del cuerpo de José José fue cremada. Y esas cenizas quedaron en manos de Sarita. Ella decidió qué hacer con ellas, dónde quedarse con una parte, dónde esparcir la otra. Y nunca consultó con sus hermanos.
Nunca les preguntó si querían un pedazo de su padre para despedirse como correspondía. Simplemente decidió por todos. José Joel lo dijo sin filtro. Nos quitó a nuestro padre en vida y ahora también en muerte. Y no era solo una frase dramática, era literal. Porque hasta las cenizas, hasta el último rastro físico de José José, estaba bajo el control de una sola persona. Pero ahí no terminó todo. Porque además de la herencia, estaban los derechos musicales. Las canciones de José José seguían, sonando en todo el mundo, generando millones en regalías. Y Sarita, como supuesta heredera universal, empezó a cobrarlos. Sin compartir, sin avisar, sin rendir cuentas. José Joel y Marisol denunciaron que no habían visto un solo peso, que su padre había trabajado toda su vida, que ellos también eran sus hijos, pero que Sarita se había quedado con todo. Y lo peor es que legalmente, si el testamento era válido, no había nada que pudieran hacer. Estaban atrapados en una pesadilla legal que podía durar años. Mientras tanto, Sarita seguía construyendo su relato en redes sociales. Se presentaba como la víctima de una campaña de odio, como la hija que solo quería honrar a su padre, pero que era atacada injustamente. Subía fotos viejas con José, videos emotivos, mensajes de amor. Todo diseñado para ganar empatía, para mostrarse como la buena de la película. Pero el público no se la creyó. Miles de comentarios la insultaban, la acusaban, la odiaban. Y ese odio no venía de la nada. Venía de haber visto a José Joel y Marisol llorar en televisión, pidiendo ver a su padre. Venía de entender que algo muy oscuro había pasado. Hay una pregunta que nadie puede responder con certeza, pero que todos se hacen. ¿José José realmente quería dejarle todo a Sarita? ¿O fue manipulado en sus últimos años cuando ya no tenía fuerzas para defenderse? Porque hay detalles que no cierran. Primero, el testamento. Apareció firmado en 2017, justo cuando José ya estaba muy enfermo. Sufría de cáncer de páncreas, estaba débil, medicado, con episodios de confusión mental. En ese estado podía tomar una decisión tan importante. Podía desheredar a 2 de sus hijos conscientemente. Los abogados de José Joel argumentaron que no, que ese documento fue firmado bajo presión, bajo manipulación, en un momento donde José no tenía claridad mental. Pero legalmente, demostrarlo es casi imposible, porque el testamento tiene firma, tiene notario, tiene testigos. Y, aunque todo apunte a que fue forzado, sin pruebas contundentes, no hay forma de anularlo. Segundo, el aislamiento. Durante los últimos 3 años de su vida, José José prácticamente desapareció de México. No daba entrevistas, no hacía presentaciones, no aparecía en público. Y cuando lo hacía, siempre estaba Sarita al lado, controlando cada palabra, cada gesto. Hay videos donde se lo ve perdido, como si no entendiera qué estaba pasando. Y en más de uno, cuando le preguntan por sus otros hijos, él mira a Sarita antes de responder, como pidiendo permiso. Eso no es normal. Eso es señal de control absoluto. Tercero, el manejo de su salud. José Joel denunció que nunca le informaron del verdadero estado de su padre, que le ocultaron el diagnóstico de cáncer, que no lo dejaron acompañarlo en los tratamientos, que incluso cuando estaba agonizando, Sarita no les avisó. Y cuando finalmente murió, pasaron días antes de que pudieran confirmar que era verdad. Días donde el cuerpo estuvo en algún lugar, pero nadie supo dónde. Eso también es raro. Eso también huele a manipulación. Y lo más grave de todo es que José José nunca pudo hablar por sí mismo. Nunca dio una entrevista explicando por qué decidió alejarse de sus hijos mayores. Nunca aclaró si realmente quería que Sarita se quedara con todo. Nunca tuvo la oportunidad de defenderse, de contar su versión, de poner las cosas en claro. Y eso, para muchos, es la prueba más grande de que algo turbio pasó. Porque un hombre que durante 50 años fue una figura pública, que siempre tuvo voz, que siempre habló con el corazón en la mano, de pronto se volvió mudo.
De pronto, desapareció. Y cuando reapareció, ya no era él. Era una sombra controlada por otros. Por Sarita, por Sara, por quien fuera que estuviera detrás. Lo que sí está claro es que en sus últimos años, José José ya no vivía, sobrevivía. Y esa sobrevivencia estaba completamente en manos de una sola persona. Una persona que después de su muerte se convirtió en la dueña absoluta de su imagen, de su música, de su recuerdo. Mientras la batalla legal seguía su curso, algo más empezó a llamar la atención. Las redes sociales de Sarita. Porque en lugar de mantener un perfil bajo, en lugar de respetar el duelo, ella seguía subiendo contenido. Fotos con su padre, videos viejos, mensajes emotivos. Pero había algo calculado en todo eso. Cada publicación parecía diseñada para construir una narrativa específica. Ella era la hija amada, la elegida, la única que realmente lo cuidó. Y en muchas de esas publicaciones había indirectas. Frases como, algunos solo aparecen cuando hay cámaras. El verdadero amor no se mide en palabras, sino en acciones. Papá sabía quién estaba cuando más lo necesitaba. Todo dirigido a sus hermanos. Todo diseñado para lastimarlos públicamente. José Joel y Marisol intentaron no caer en la provocación, pero el dolor era demasiado. En más de una entrevista, José Joel dijo que no entendía el odio de Sarita, que él solo quería recuperar la relación con su padre y que nunca fue por dinero. Si ella se quiere quedar con todo, que se lo quede, dijo. Yo solo quería despedirme de mi papá, y eso me lo negó. Marisol, por su parte, fue más dura. Acusó directamente a Sarita de haberlos borrado de la vida de su padre, de manipularlo, de aislarlo. Y dejó claro que nunca iba a perdonarla. Lo que hizo no tiene nombre, dijo. Nos quitó la oportunidad de estar con él en sus últimos momentos. Eso no se hace, ni siquiera al peor enemigo. Pero Sarita no se inmutó. Siguió con su estrategia, siguió subiendo contenido, siguió construyendo su versión de la historia. Y lo más impactante es que tenía defensores. Gente que la apoyaba, que creía en su narrativa, que pensaba que José Joel y Marisol solo querían dinero. Las redes se dividieron. Había quienes odiaban a Sarita con toda su alma, y quienes la defendían a capa y espada. Y en 1900, en medio de ese circo mediático, la verdad se fue diluyendo. Ya no importaba qué había pasado realmente, importaba qué versión era más creíble, más emotiva, más vendible. Y en ese juego, Sarita tenía ventaja, porque ella controlaba el relato. Tenía las fotos, los videos, los recuerdos. Tenía acceso directo al material privado de José José, y lo usaba estratégicamente para reforzar su imagen. Mientras tanto, José Joel y Marisol solo tenían su dolor, su palabra contra la de ella. Y en el mundo del espectáculo, eso muchas veces no alcanza. Lo más triste de todo es que José José, el hombre que unió a millones de personas con su música, terminó siendo el motivo de una de las peleas familiares más sucias de la historia. Un ídolo convertido en campo de batalla. Un padre dividido entre sus propios hijos. Y un legado manchado para siempre. Hoy, casi 5 años después de su muerte, la guerra sigue. Los juicios continúan. Las acusaciones no paran. Y la familia sigue, rota. José Joel y Marisol no han vuelto a hablar con Sarita, y todo indica que nunca lo harán. El daño fue demasiado profundo, demasiado irreparable, pero más allá del conflicto familiar, hay algo que quedó flotando en el aire. Una pregunta que nadie puede responder, pero que todos sienten. ¿José José murió en paz? ¿O murió atrapado, controlado, sin poder elegir cómo quería despedirse del mundo? Porque hay testimonios de personas cercanas que aseguran que en sus últimos meses, José no reconocía ni dónde estaba, que vivía sedado, confundido, perdido, que ya no cantaba, ya no sonreía, ya no era él, y que cuando preguntaba por sus hijos mayores, le decían que estaban ocupados, que no podían venir, que ya habían llamado.
mentiras que lo mantenían aislado. Si eso es verdad, entonces José José no solo perdió su voz, perdió su libertad. Y eso, para un hombre que toda su vida cantó sobre el amor, sobre la libertad, sobre el dolor, es la ironía más cruel de todas. Sarita, por su parte, sigue adelante. Maneja las redes sociales de su padre, autoriza el uso de su música, participa en homenajes, se presenta como la guardiana de su legado. Pero para millones de personas, ella no es la guardiana, es la usurpadora, la que se quedó con lo que no le correspondía, la que rompió una familia y se llevó todo. Y aunque legalmente tenga la razón, moralmente perdió hace mucho. Porque el cariño del público no se gana con papeles firmados, se gana con acciones. Y las acciones de Sarita hablaron más fuerte que cualquier testamento. José Joel y Marisol, mientras tanto, siguieron con sus vidas. No de la mejor manera, pero siguieron. Ambos se alejaron del espectáculo, cansados del circo mediático, cansados de pelear. Y aunque nunca recuperaron la relación con su padre, al menos se quedaron con los recuerdos de cuando sí lo tuvieron, cuando él todavía era él, cuando todavía había amor. Lo más doloroso de esta historia no es el dinero, no, son los derechos, no es la herencia. Es que un hombre que dedicó su vida a emocionar a otros, terminó siendo el centro de una tragedia familiar que nadie quería ver, y que esa tragedia se transmitió en vivo, para que todos la juzgaran, la comentaran, la consumieran como entretenimiento. Dicen que los ídolos no mueren, que viven para siempre en su música. Pero en el caso de José José, su muerte fue solo el principio de otra pesadilla. Porque no se lo recuerda solo por su voz, se lo recuerda también por el circo que vino después. Por los hijos que no pudieron despedirse. Por la hija que se quedó con todo. Por una familia que nunca se va a reconciliar. Y lo más triste es que José no tuvo la culpa de nada de esto. Él solo quería cantar, solo quería amar, solo quería ser feliz. Pero las decisiones que tomó, las personas en las que confió, las relaciones que construyó, lo llevaron a un final que nadie merecía. Un final donde ya no decidía nada, donde ya no tenía voz, donde ya no era dueño ni de su propio cuerpo. A veces los monstruos no destruyen a sus ídolos de golpe. Los van desgastando de a poco. Los aíslan, los controlan, los guardan en vitrinas hasta que ya no pueden defenderse. Y cuando finalmente mueren, la pelea no es por quién los amó más, sino por quién tiene derecho a contar su versión del infierno. En este caso, Sarita ganó la batalla legal, pero perdió todo lo demás. Perdió el respeto de millones, perdió la posibilidad de reconciliarse con sus hermanos, perdió la oportunidad de ser recordada como la hija que amó a su padre, en lugar de la que lo aisló. Y José José, el príncipe de la canción, quedó atrapado en medio de todo. Su legado dividido, su memoria manchada, su familia destrozada. Pero su música sigue sonando. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Porque mientras haya alguien que escuche el triste, mientras haya alguien que llore con amar y querer, mientras haya alguien que sienta su voz en lo más profundo del alma, José José seguirá vivo. No en los juicios, no en las peleas, no en las acusaciones, en las canciones. Ahí donde nadie puede quitárselo. Ahí donde siempre fue libre. Entonces, ¿quién tiene la razón en esta historia? ¿Sarita, que dice haber cuidado a su padre hasta el final? ¿O José Joel y Marisol, que aseguran que se lo quitaron? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos, porque José ya no está para contarlo, y los que quedaron solo tienen su versión, su dolor, su verdad a medias. Lo único que sabemos con certeza es que esto no tenía que terminar así, que una leyenda de la música no merecía ser recordada por una guerra familiar, que un padre no debería haber muerto dividiendo a sus hijos. Pero así es la vida. A veces las historias más lindas tienen los finales más oscuros. Y si este video te hizo ver la historia de José José desde otro ángulo,
No te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Porque acá no contamos lo que todos dicen, contamos lo que nadie se atreve. Nos vemos en la próxima.